La Iglesia nos invita a reflexionar en este viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario en el texto de Lucas 14, 1 al 6. Les leo el texto. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados, y Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: Si a uno de ustedes se le cae al pozo el burro o el buey, ¿acaso no lo sacan enseguida, aunque sea sábado? Y ellos se quedaron sin respuesta. Dijimos que en esta etapa de su viaje a Jerusalén, Jesús está enseñando a sus discípulos y les ha estado enseñando cómo hay que vivir para salvarse. Inmediatamente después de esa enseñanza, Jesús recibe una amenaza de muerte. Le dicen que Herodes quiere matarlo. En los dos relatos anteriores, Lucas nos presenta una contraposición entre vivir y morir, entre qué es lo que hay que hacer para vivir y qué es lo que hay que hacer frente al morir. Y nos enseña que para vivir hay que entrar por la puerta angosta, es decir, hay que procurar hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, eligiendo y haciendo solo lo que Él quiere. Y esto supone estar dispuestos a trabajos, sacrificios y pérdidas, supone estar dispuestos a morir a algunos sueños, deseos y quereres de la vida, y supone incluso estar dispuestos a morir físicamente, tal como le sucedió a Jesús. Y en su respuesta a Herodes, Jesús nos ha enseñado a no tener miedo a la muerte física, a la biológica, que lo que importa es no morir para siempre. Que lo importante es ayudar al Padre a reinar, esto es expulsar demonios y sanar enfermos. Es decir, luchar contra todo tipo de mal y procurar que todos vivan, y vivan dignamente. Hacer esto es hacer realidad el reinado de Dios. Y aquel que da su vida por hacer realidad el reinado de Dios, vivirá. En el relato de hoy, Jesús nos va a enseñar qué es eso de dar la vida para que Dios reine. Que sin importar las presiones que tengamos, hay que procurar hacer el bien siempre. El escenario de esta enseñanza es un sábado en la casa de un fariseo. En Lucas, es la tercera vez que un fariseo invita a Jesús a comer. Y el relato empieza diciéndonos que un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Dos cosas desea Lucas dejar en claro al inicio. Primero, que es sábado, día religioso, y segundo, que es la casa de un fariseo importante. Como saben, en sábado no se puede hacer ningún tipo de trabajo, pero sí se puede comer. Jesús es, pues, invitado a comer. El sentido del sábado es muy positivo, pues en él se resalta a Dios. Es un día dedicado a alabar a Dios y agradecerle por tanto bien recibido. Se resalta el descanso, que es muy importante para la salud de la persona, y se resalta la socialización. El sábado es un día muy familiar y de amigos, en donde ya que no se puede hacer trabajos, se ora, se conversa, se canta y se comparte. El descanso del sábado une a las familias y a los amigos en torno a Dios. Para nosotros los cristianos, este es el propósito del día domingo. Nosotros celebramos el domingo porque Jesús resucitó en domingo, y su resurrección es la piedra angular que hace que el camino de Jesús se entienda y tenga pleno sentido, y que todo el edificio cristiano se sostenga firme. La cristiandad por siglos ha mantenido el domingo como día de descanso, a fin de dedicarlo a Dios y darle gracias por todo. Eucaristía quiere decir dar gracias, y en domingo celebramos la Eucaristía. Especialmente en ese día le damos gracias. Ese día es también para dedicarlo a la familia y amigos,
a estar juntos, a conversar y a compartir. Desgraciadamente, esta dimensión del domingo se está perdiendo. Bueno, pues volviendo al relato de hoy, Lucas nos dice que los fariseos estaban acechando a Jesús. En esta traducción dice que lo estaban espiando. La palabra griega es paratereo, que significa acechar o vigilar maliciosamente. Y el texto subraya que los fariseos están atentos para ver si esta vez Jesús observa el sábado. Están atentos a cualquier traspiés del Señor. El texto de hoy es un paralelo al de la curación de la mujer encorvada de Lucas 13, 10 al 17 que vimos hace unos días. Vimos que Jesús había curado en sábado, en una sinagoga, a una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada y no se podía enderezar. Esta vez la curación es también en sábado, pero es en casa del fariseo. Según el texto, Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía. Se llama hidropesía o edema a la retención de líquidos, usualmente en el peritoneo, a causa de alguna enfermedad relacionada al corazón o a los riñones o al aparato digestivo, y se muestra como hinchazón. Esta enfermedad representa a aquel que está hinchado de bienes, hinchado de deseos de gloria, hinchado de deseos de poder. Y esto lo pone en situación de enfermo. Bueno, pues Jesús se encontró en sábado en casa del fariseo con un hombre que sufría de hidropesía. En el relato de la mujer encorvada, el jefe de la sinagoga había llamado la atención a la gente para que no viniese a hacerse curar en sábado. Y Jesús había salido en defensa de la gente. Esta vez Jesús se adelanta a las críticas de los fariseos y es él quien pregunta. Dirigiéndose a los letrados y fariseos, dice el texto, Jesús preguntó, ¿es lícito curar los sábados o no? ¿Está bien curar en sábado? ¿Es bueno hacer bien en sábado en el día dedicado a Dios? Díganme pues, ¿qué es lo que vale más? ¿La ley o la vida del hombre? Y ellos, dice el texto, no respondieron. Se quedaron callados. Su silencio fue una demostración de su mala fe. Una pena que no respondiesen, pues la respuesta era tan clara, tan evidente y tan sencilla de dar, y sin embargo no querían reconocer que Jesús tenía razón. Da mucha pena la incapacidad que tenemos de no reconocer el bien y de no reconocer que nuestro oponente, a veces nuestro enemigo, tiene razón. Y ello solo por no querer perder o por cuidar nuestros intereses. Entonces Lucas nos dice que Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Tocarlo o imponerle las manos es el gesto de curación. Es el gesto que se hace en el sacramento de la unción de los enfermos. O como dijimos también, es el gesto de invocación del Espíritu Santo. Jesús, pues, cura al enfermo y lo despide para que no se vuelva a enfermar. Jesús condena duramente a los letrados y fariseos porque no entienden los deseos de Dios. Y por tanto, no entienden las acciones de Jesús que están todas encaminadas a liberar, a dar vida y dar esperanza a los hombres. Para Jesús el sábado, el día de Dios, es un día de salud, de vida, de liberación y de misericordia. Y lo que hay que hacer en sábado es curar y hacer bien, porque eso agrada al Padre, porque eso ayuda a que reine. En el relato de hoy Jesús nos enseña que hay que ayudar al Padre a reinar, aunque eso nos complique la vida y nos metamos en problemas con otros. Ellos, sin embargo, los letrados y fariseos que lo espiaban, se dispensan de observar el sábado cuando toca a sus propios intereses. Y Jesús se los hace ver y les dice, si a uno de ustedes se le cae al pozo el burro o el buey, ¿acaso ustedes no trabajan y lo sacan enseguida aunque sea sábado? Porque el perjuicio económico de dejarlo morir es muy alto, y entonces prefieren saltarse el descanso del sábado. En este caso el problema es que muere el animal. En el caso de la mujer encorvada, el problema era que vive el animal, era alimentar al animal.
El texto concluye con un segundo silencio de los fariseos y dice que se quedaron sin respuesta. Pero esta vez su silencio se debe a que sus faltas son descubiertas. Jesús los descubre en su inconsecuencia y ante la verdad ellos no tienen nada que decir. El relato de hoy es pues una invitación a aprender el modo de proceder de Jesús. Jesús nos enseña que por encima de la ley y de cualquier otra norma dada por los hombres está la vida y la salud de las personas. Y de lo que se trata es de ayudar a Dios a reinar. Jesús debe ser nuestro modelo, primero porque no obstante estar siendo espiado por sus enemigos, y aunque su vida corra peligro, Él nunca deja de hacer el bien. Tampoco nosotros debemos dejar de hacer el bien siempre. Y segundo, aprender que debemos hacer siempre el bien, aunque hacerlo nos complique la vida. Pues ya Jesús nos ha enseñado que si estamos dispuestos a perder la vida, la ganaremos. Sigámosle pidiendo al Señor por la salud de todos los que están enfermos, tanto física como psicológicamente, y para que sepamos hacer con ellos como hizo Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.